Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció la disolución de sus conocidos como caracoles, así como juntas de gobierno. A través de un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, el Ejército informó que luego de un largo periodo de reflexión se optó por desaparecer dichas instancias, de tal forma que a partir del 5 de noviembre del presente año, ninguna persona podrá presentarse como integrante o representante de ellas. Aunque en el documento no se ofrecen detalles, el subcomandante hizo énfasis en el daño que el crimen organizado y la falta de gobierno han provocado a la entidad chiapaneca, a pesar, por supuesto, de la negación de las autoridades estatales, de los diferentes alcaldes con los que hemos platicado, que contrasta su opinión, por ejemplo, con sacerdotes o líderes comunitarios. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Jorge Fernández Menéndez, periodista y columnista. Como siempre, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches, qué placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Te agradezco enormemente estos minutos. ¿De qué importancia, de qué nivel es este anuncio del EZLN? Mira, habrá que ver qué es lo que terminan anunciando, pero sí es un hecho, hay dos temas importantes ahí. Primero, el reconocimiento del EZLN, de la situación en que se encuentra toda esa zona de Chiapas, que hay que decirlo claramente, ha quedado prácticamente en control, en manos de grupos del crimen organizado. Y segundo, que las zonas que controlaba el EZLN se han convertido también en zonas de control del crimen organizado. La base social del EZLN se ha ido perdiendo, los municipios autónomos, todo lo que tenían en zonas controladas por los grupos criminales. Es interesante la cobertura que le dan varios medios internacionales, por un lado con el peso del zapatismo, con sus peticiones, con la fuerza que tenía sobre todo en esa región y cómo se repliega ante lo que en varios medios se menciona como el control de grupos del crimen organizado, tanto nacionales como internacionales, pasando por narcotráfico. Incluso algunos señalan los riesgos de grupos terroristas en esa zona. Mira, toda esa zona es una zona sin control y es una zona fronteriza. Entran a México por esa zona del país, entran 2 millones de personas al año sin control del Estado mexicano. Evidentemente puede entrar quien sea. Y se combina ya, eso ya no son grupos del narcotráfico en sí, que claro que hay narcotráfico en esa zona, sino también el tráfico de personas, que es organizado por los grupos criminales. Entonces, es un área ahí, es el área muy cerca de ahí, es donde se hizo este desfile, entre comillas, de los grupos del cártel de Sinaloa, donde han operado grupos del cártel Jalisco, incluso está dividido el cártel de Sinaloa ahí entre gente del Mayo Zambada y gente de los Chapitos, y los municipios autónomos la, sería la zona de base, los militantes de base públicos del zapatismo, muchos de ellos han terminado siendo cooptados, estas organizaciones, por los propios grupos criminales. Ese me parece que es el desafío que está afrontando lo que queda, porque esa es la palabra, es la verdad, lo que queda de lo que fue el EZLN. Es interesante que los zapatistas aseguran que hay un padrinazgo del gobierno del Estado y la disputa por los cargos que están en proceso. Revelan esta red de corrupción, de personas que están ocupando algún cargo dentro de los diferentes niveles de gobierno vinculados a grupos criminales, pero hay que recordar que el año que viene hay elecciones estatales. ¿Cómo puede marcar esta jornada electoral? Mira, yo soy muy crítico con el gobierno de Rutilio, el gobierno de Chiapas. Yo creo que ha sido un desastre, es la verdad. El crecimiento de los grupos criminales, yo no sé si hay complicidades, seguramente las hay. Por ejemplo, personajes que estuvieron en áreas de seguridad están siendo acusados por los propios grupos del narcotráfico de estar relacionados con uno o con otro grupo, entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, la gente de los Chapitos. Eh, pero el gobierno fuera de eso ha sido un desastre, ha abandonado toda esa zona. Yo no recuerdo un simple comentario del gobierno
estatal ante el desfile ahí en frontera con Malapa Sí. de los grupos del cártel de Sinaloa. No hay una intervención, se secuestró, creo que fueron 16 personas de la Secretaría de Seguridad Ujú. en Tuxtla Gutiérrez y Sí. no ha habido un solo comentario del gobierno estatal. Entonces, lo más suave que se puede decir del gobierno estatal es que ha tenido una absoluta prescindencia en todos estos temas. Oye, pero también hay un intento por reducir el impacto de esas noticias desde el gobierno federal. Se dice que no hay una situación ni de violencia ni de descontrol en territorio chiapaneco. Cuando se dio a conocer también el secuestro de funcionarios, tampoco supimos cómo fue el operativo, si los rescató el ejército en un operativo orquestado desde el gobierno o cómo fue que fueron liberados. Es decir, la omisión de la información o el intento por suavizar esta narrativa de la violencia que hay en el Estado o la negación de la violencia, pues es una práctica común a nivel federal, estatal, local, y pues hoy la situación los desborda. Mira, en Chiapas es notable eso, se ha subestimado continuamente esa situación. En el caso de estas personas que fueron secuestradas, no hay ninguna duda, pues, hemos podido hablar con alguna de ellas, fueron liberados por los mismos secuestradores, no hubo ningún operativo para liberarlos, ellos decidieron cuándo los secuestraban y cuándo los liberaban, y lo mismo ha sucedido en muchos otros casos. Hay personas que están secuestradas de mucho tiempo atrás y que no se ha vuelto a saber de ellas y tampoco ha habido ningún operativo que sepamos. Y continuamente se dice que en Chiapas no hay una situación crítica cuando todos los hechos nos demuestran continuamente que hay una situación muy crítica, muy difícil, muy compleja, donde como tú decías hace un minuto, en unos meses hay elecciones en Chiapas, hay ya de por sí el proceso interno de Morena está complicadísimo, entonces eso es una pradera seca que se puede poner en llamas en cualquier momento. Yo soy de los que cree que podemos tener un estallido social en Chiapas mucho más complejo de lo que quizás las autoridades creen o las autoridades estiman. ¿Por qué? Porque están todos los elementos puestos. Un gobierno estatal prescindente, un gobierno federal que no está mirando de frente lo que ocurre en ese estado, una división interna en el gobierno estatal, en el partido, en el poder. Me parece, y bueno, y la presencia indudable del crimen organizado mucho mayor que la que había, porque había muchos problemas en Chiapas, pero el tema de crimen organizado estaba relativamente controlado hasta hace unos años. Te agradecemos, Jorge, estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Como siempre, un placer platicar contigo. No, el placer es mío. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Interesantes apuntes y reflexiones que nos deja sobre un estallido social que puede ser mucho más grave de lo que se admite a nivel presidencial, estatal, local, por todos los factores que hemos platicado. Por supuesto estaba el EZLN, los grupos criminales, el flujo migratorio tan importante de personas que efectivamente están buscando un mejor futuro, pero también hay agendas que son ocultas de otro tipo de grupos, incluso pasan efectivamente por grupos terroristas que están cruzando la frontera sin que nadie les ponga un alto. Y todo eso tiene cooptado a la zona sur del país. Le vamos a dar seguimiento a este importante tema. Ya que hablamos de la migración, más de 1,000 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron de Tapachula para unirse a la caravana de 8,000 personas que salió la semana pasada y que espera en Huixtla para retomar su camino hacia el norte del país. Desde Tapachula salió esta nueva caravana con más de 1,200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Caravana, pues a Dios gracias, pues estamos todos en conjunto, sí un poco cansados, pero vamos de frente. Esta es la segunda caravana de migrantes, pero será la más difícil porque tendrá que caminar 50 kilómetros en un solo día, aunque algunos grupos han considerado hacer descansos y otros prefieren avanzar.
El destino es ese, llegar allá a Huixla para pedir el documento también con las demás personas que nos esperan, para poder circular. Nos van a dar un permiso de 45 días para poder circular libremente dentro del país para llegar a nuestro destino. Se unirán a la concentración de 8.000 personas en movilidad que esperan posibles beneficios de diálogo con autoridades migratorias este lunes. El contingente se organizó desde hace un mes y su principal objetivo es obtener documentos para su tránsito legal hacia la frontera norte de México con Estados Unidos. Y organizaciones religiosas de la frontera norte se dicen listos para recibir a la caravana, aunque están saturados. Vea esto. Las casas y albergues de toda la República, que son más de 60, expresamos que estamos sobrepasados. Son miles, un albergue que recibe 30, por decir, recibe ahora 60. Quien recibe 500, ahora recibe 800. En fin, así como nosotros, estamos sobrepasados, hacemos el mejor esfuerzo. Pero la idea como iglesia es acogerlos. Incluso los propios migrantes que están varados en nuestro país admiten que la situación es crítica y que los servicios están saturados. Somos demasiado.